Seguimos en Punto de Partida, nos visita Alejandro Giraudo, biólogo del Instituto Nacional de Limnología, dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, para charlar sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente y la ciencia. Alejandro, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. Gracias, Luis, por invitarme y bueno, un saludo a toda tu audiencia que tengo la suerte de participar cada tanto de este programa. Bueno, el gusto es nuestro, Alejandro, y realmente es importante hablar del vínculo, ¿no?, entre lo que es la ciencia, a propósito del Día del Investigador, ¿no?, y el trabajo que hacen ustedes en materia de protección medioambiental. ¿Qué reflexiones podés hacer sobre este tema, no? Bueno, Luis, es muy interesante pensar que en abril, cuando fue el fallecimiento de Bernardo Hussein, que es junto con César Milstein uno de los 2 premios Nobel que tenemos en biología en Argentina. No hay muchos países con premios Nobel y en Sudamérica son muy pocos. Nosotros tenemos el orgullo de tener 2. Hussein fundó el CONICET y de ahí en más tuvimos un organismo que hizo avanzar enormemente la ciencia en la Argentina. Y yo creo que Argentina podría estar en una situación tal vez más similar a Paraguay, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela en algunos aspectos, pero verdaderamente yo creo que la educación nuestra libre, gratuita y de calidad y el desarrollo científico que tuvimos nos diferencia de manera muy importante en cuanto a las decisiones que podemos tomar como país. Nos diferencia de manera positiva. Positiva, obviamente, sí, sin dudas, porque por ejemplo, yo veo a mis colegas en Paraguay no tienen un sistema científico, prácticamente no hay desarrollo de la ciencia, tienen más dependencias de conocimientos del exterior, tienen menos posibilidades de solucionar sus problemas, tanto coyunturales como problemas a futuro. Y en el caso del ambiente y la ciencia la relación es muy estrecha. Es muy estrecha porque verdaderamente estamos afrontando problemas ambientales muy graves que los vemos cotidianamente. Por ejemplo, estamos en abril con una sequía y un calor que verdaderamente nos hace pensar qué está pasando con el clima. A veces vienen lluvias e inundaciones enormes como las que ha habido y el cambio climático ya es un hecho y el cambio climático está relacionado con un montón de actividades que ha hecho el hombre y uno de los primeros que advirtieron sobre el cambio climático fueron los científicos, sin lugar a dudas. Esto ocurre porque verdaderamente la ciencia es un conocimiento verificable, organizado, que se puede repetir y sistematizar, universal, porque por ejemplo sobre el cambio climático hay gente estudiando en Rusia, en Medio Oriente, en Japón, en China, en Estados Unidos, y todos hablan el mismo idioma, y verdaderamente lo que uno ve es que los países industrializados, los países con mayor nivel de vida en el mundo, a los que solemos mirar, digamos, como ejemplo, tienen una inversión en ciencia muy grande. Por ejemplo, Japón, Suiza, Noruega y Dinamarca invierten más o menos entre el 3 y 4% del Producto Bruto Interno. Son los países que más invierten en ciencia en el mundo y son algunos de los países con mejor nivel de vida en el mundo. Siguen en eso Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, que invierten entre el 3 y 4%. Nosotros en este momento estábamos invirtiendo un poco más de un 0,3% del Producto Bruto Interno y se iba a llegar a un 0,6%, pero lamentablemente y llamativamente los gobiernos liberales o este gobierno neoliberal, digamos, llamativamente, en caso contrario lo que hacen estos países que ellos siguen como modelo, ha bajado la inversión en ciencia en los últimos tiempos. Es paradójico, ¿no? Porque por un lado el discurso oficial que está bajando el oficialismo Cambiemos a cargo del gobierno nacional en estos momentos es de buscar el desarrollo del país, por lo menos en la retórica, ¿no?, en el discurso hablo. Y en la realidad, por ejemplo, lo que vos comentás es un hecho tangible, ¿no?, el recorte en los gastos en materia de ciencia. Sí, esto desde que yo estoy en el CONICET, que estoy desde la época de Alfonsín, ha ocurrido, por ejemplo, en el gobierno de Menem, claramente, ha ocurrido en los gobiernos militares y lamentablemente está ocurriendo ahora. Lo que tenemos que ver es que verdaderamente la ciencia tiene respuestas inmediatas para dar sobre la mayoría de los problemas que tiene la Argentina. Somos un país que todavía tiene sus producciones principales basadas en recursos naturales y esas producciones principales, digamos, van a sufrir consecuencias indeseables o va a haber pocas posibilidades de planificación del uso de nuestros recursos si no tenemos una ciencia consistente, porque en realidad la ciencia brinda las bases para que después se desarrolle una tecnología en relación con el bien común, ¿no? Claro. Y sobre todo la ciencia básica, por ejemplo, la que descubrió la estructura del ADN o que descubrió cómo pasar
un gen hacia una semilla y transformarla en transgénica. La ciencia básica siempre produce muchas innovaciones en el futuro y además nos brinda la posibilidad de, en vez de estar discutiendo los problemas reales de la Argentina en base a ideologías, que no son malas las ideologías, digamos, pero las ideologías siempre son dogmáticas, o sea, no se pueden salir de su estructura de conocimiento dogmático y en general no aceptan opiniones contrarias a lo que las ideologías, digamos, dominantes piensan. En cambio, la ciencia, digamos, trata de minimizar la ideología, maximiza la objetividad y maximiza la resolución de problemas a través del razonamiento. De todas maneras está cruzada por la ideología también. Está influenciada por la ideología, pero una gran parte del método científico es que yo pueda dejar mi ideología de lado y analizar un problema lo más objetivamente posible. Y de hecho, como te decía hoy, un comunista en China lo puede repetir a lo que yo hice acá, o un árabe en Afganistán puede repetir lo que yo hice y obtener resultados similares, o discutir mis resultados racionalmente. Claro. Pero una buena parte del método científico está destinada a que uno deja de lado sus creencias y se va a basar en hechos verificables y objetivos, que sería muy bueno que se hiciera, por ejemplo, a nivel social o a nivel de muchos de los problemas que tenemos, porque muchas veces lo que yo veo es que se habla, digamos, sin datos, sin posibilidades de verificar y se discute sin basamento científico. De hecho, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, como las ciencias exactas, nos brindan, digamos, un bagaje de conocimientos para que podamos medir, por ejemplo, las consecuencias de determinadas políticas. Y se sabe ya a nivel mundial que la inversión en ciencia siempre redunda en mayor desarrollo del país y en un desarrollo equitativo, porque fíjate vos que la ciencia viene de la Ilustración. Fíjate en 1600, en pleno oscurantismo, cuando dominaban monarquías absolutistas, había esclavismo en el mundo, un grupo de personas dijeron palabras que son la raíz de las revoluciones científicas y de la Ilustración. Dijeron libertad, igualdad y fraternidad y solucionar los problemas a través de la razón antes que con la guerra, el despotismo, la esclavitud. De la Ilustración salen dos revoluciones que son verdaderamente importantísimas, la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos era un país que en sus bases discutió el orden mundial fuertemente. En su momento, aunque claro, ahora se volvió hegemónico. Era un país dependiente de Inglaterra hasta que se independizó de alguna manera. Exactamente, y se independizó en un proceso en donde abrazó fuertemente el conocimiento científico y tanto Inglaterra, que también se da cuenta de eso, como Estados Unidos, como Francia, que es otro de los grandes países en donde la ciencia tuvo a partir de la Revolución Francesa un empuje muy grande, son países que siguen siendo líderes mundiales. Claro. Ahora bien, la perspectiva con esto del cambio climático, si uno deja de lado los estudios científicos, se complica, ¿no? Sí, sin dudas. Por ejemplo, yo tengo becarios que están trabajando en cómo van a cambiar las distribuciones de los animales y las plantas con el cambio climático y qué consecuencias ambientales va a tener eso. Uno de ellos justamente, por ejemplo, se quedó sin beca porque se ha reducido cerca de la mitad la cantidad de cargos que se dan en becas o entradas a carrera de investigador, con lo cual también lo que estamos haciendo es capacitar a personas durante 5 o 7 años haciendo sus doctorados, especializándolos en algo. Cuando tienen que aplicar sus conocimientos los dejamos a la buena de Dios y obviamente esta gente, como es mi becario, se van a ir al exterior y ese capital que invirtió la Argentina y la sociedad argentina en, digamos, capacitar a una persona que va a resolver problemas concretos, lo termina aprovechando un país del exterior. Otro país, claro. Exactamente. Es paradójico, ¿no? Alejandro, hablando concretamente, bueno, de tu actividad particular, sabemos que estás ligado a Jaucanigas, ¿no? Gente del Agua, este espacio que es muy importante en el norte santafesino. Bueno, ¿cómo ves el desarrollo de los espacios naturales y particularmente el de Jaucanigas? Bueno, en la Argentina estamos viviendo un proceso de deterioro muy rápido del ambiente, de la mano de un poco del uso irresponsable de ciertos recursos. Y en ese proceso, para no perder biodiversidad, nosotros tenemos que tratar de proteger lugares, generar áreas protegidas en los lugares adecuados, tanto en los lugares adecuados en relación al clima actual como al clima futuro que va a cambiar. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, conservar relictos de los bosques chaqueños que se están perdiendo aceleradamente, buena fauna y flora del río Paraná, por ejemplo, que es lo que se está haciendo en Jaucanigas. Y eso nos da oportunidades de manejo sostenible de los recursos, porque no olvidemos
que en esos recursos naturales tenemos plantas que pueden servir para la alimentación humana, tenemos maderas de distintas calidades, tenemos, por ejemplo, en el río Paraná, peces que, digamos, atienden a una economía regional local e incluso se exportan. Sí, sí. Y bueno, parte de nuestro trabajo es evaluar qué está pasando en el ambiente. Y la verdad que tenemos muchos problemas a esta altura. En parte por la falta de planificación territorial, en parte porque hay mucha información científica que lamentablemente, a diferencia de esos países desarrollados que hablábamos hoy, las conducciones políticas de los países desarrollados hacen participar mucho más a los científicos y a los técnicos en las decisiones coyunturales, territoriales, en la planificación de las políticas, y la sociedad valora mucho más la ciencia. Ese es un problema que tenemos en la Argentina, que se ha provocado un divorcio entre las conducciones políticas, los técnicos y los científicos en muchos casos. En mi caso yo trabajo mucho con la gente de ambiente y verdaderamente tengo que decir que acá trabajo bastante con Ambiente de Santa Fe, en el sitio Ramsar, y estamos haciendo cosas en conjunto, pero hay casos, digamos, o hay medidas que no se toman porque la coyuntura política siempre está atendiendo urgencias y donde tenemos que planificar, digamos, el uso de los recursos naturales con bases sostenibles. Claro. No los recursos naturales como una mercancía, como un valor de mercado que simplemente la variable de limitación del uso de ese recurso va a ser cuánto vale el recurso en el exterior o cuánto obtiene la gente. Y más allá de las conducciones, y esto es lo que quería aportar Alejandro, también tenemos como sociedad una cultura depredatoria, por así decirlo. Bueno, hay un proceso cultural que modificar, ¿no? Seguramente podemos charlar largo y tendido al respecto, pero es un elemento fundamental. Sí, yo ahí veo diferencias. Por ejemplo, la gente urbana que está más alejada de la naturaleza en general tiene actitudes más depredatorias y soslaya mucho más a la naturaleza, tira basura, consume mucho, no le preocupan los problemas ambientales. En cambio, la gente del campo que sufre los problemas ambientales o la gente que vive en relación con ambientes más verdes, en general tiene una actitud que es bastante más constructiva porque se da cuenta de la importancia del medio natural. Pero sí, ahí tenemos un desafío enorme en el que tenemos que participar todos. Y la ciencia también ha tomado cartas en el asunto, porque ya los científicos no somos personas encerradas en nuestros laboratorios, sino que estamos relacionándonos con todos los sectores que podemos para que nuestros conocimientos sean utilizados por la sociedad. Gracias por estas reflexiones. Bueno, gracias Luis, y bueno, desde ya esperemos que podamos La seguimos. seguirla en algún momento. Será así. Seguimos en Punto de Partida.